en ese cesar de trabajar, experimentar la satisfacción de lo que uno ha hecho, algo así como un reconocimiento de la bondad del trabajo hecho, de su perfección y de su completamiento. Explicaremos un poco este concepto un poco largo que dije ahorita. Entonces, el aspecto de cesar, sí, pero pensando, ¿verdad?, en la obra completada, en aquello que hemos llevado a cabo y en la satisfacción y ojalá, ¿verdad?, de haberlo hecho bien hecho. Génesis 2, 1, 3 dice: concluyéronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato. Entonces ya Dios concluyó la obra de la creación y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó, descansó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Fíjense ahí, en el versículo 2 dice: y dio por concluida Dios en el día séptimo la labor que había hecho. Ese y dio por concluida es la palabra en hebreo, pero es la forma verbal de Shabbat. Es decir, el sustantivo es Shabbat, pero la forma verbal es dar por concluido. Pudiéramos casi parafrasear esto mismo: y sabatió Dios en el día séptimo. Para que entiendan, es la palabra que se está usando, pero en su forma verbal. Sabatió en el sábado o en el Shabbat. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, literalmente la palabra Shabbat significa terminar, cesar, concluir algo. Y en efecto, ¿verdad?, pues aquí vemos cómo Dios concluye algo y está conectado este concepto de la conclusión, de la terminación de algo, con el hecho de descansar. Dice ahí: y cesó o descansó en el día séptimo. Entonces, por lo mismo nosotros, al cesar y concluir nuestro trabajo, también nos está diciendo, ¿verdad?, este mandamiento, que debemos de descansar así como Dios lo hizo en el sábado. Entonces podemos aquí comenzar a entrever un poco este primer significado, ¿verdad? Pero es muy importante que podamos nosotros entender esta palabra Shabbat, ¿verdad? No únicamente en su significado más estrecho, que es terminar o cesar de hacer algo, porque muy frecuentemente está conectada con el sentido de haber completado o terminado algo, y no únicamente con el hecho de haber hecho un alto en el camino o un break. ¿Ven la diferencia un poco? Entonces, Dios terminó, cesó lo que estaba haciendo en efecto, pero la obra ya la había terminado en cierto sentido. Entonces, había sido completada, porque veía que era bueno, porque era perfecta. Y por lo tanto, entonces no tiene una connotación negativa de simplemente detener algo, de cesar de hacer algo, punto. Sino tiene la connotación positiva, de satisfacción, de gozo, de lo que uno ha hecho, en reconocimiento de la bondad de lo que uno hizo, de la perfección y del completamiento de aquello que estamos celebrando. Entonces, es muy importante que entendamos cuando hablamos del sábado este aspecto de que el descanso está ligado al sábado por el hecho de que se está completando algo, se está terminando algo, estamos celebrando la satisfacción de haber logrado algo. Dios descansó y encontró satisfacción en su creación al haber llevado algo a su término, al haber completado su propósito. No descansó porque estuviera agotado, porque estuviera cansado, sino porque su obra había sido terminada. Y vio que era bueno, como vemos en el pasaje. Entonces, por lo mismo, el descanso tiene esta connotación de disfrutar, de apreciar algo, que normalmente no nos viene, ¿verdad?, tan claramente a la mente cuando pensamos en el descanso. Entonces, así como el Señor descansó por haber completado algo, nosotros, a imitación del Señor, en el cumplimiento de este mandamiento, también estamos llamados a reflejar algo de esto mismo. Pero entonces no es simplemente una inactividad, como vamos a ir viendo, sino también en entrar en el descanso para recordar la obra de Dios.
Y de aquí también sale el significado de, uno de los lugares del significado del número 7 en las Escrituras, el séptimo día, el Shabbat, ¿verdad? Tiene ese sentido de perfección, de culminación, de algo terminado. El número 7 entonces por eso es el número divino, es el número de la plenitud de Dios, de algo terminado, de algo completado. Entonces ese es como el primer significado que debemos de asociar con la palabra descanso. El segundo es que también el descanso es usado en el Antiguo Testamento para hablarnos particularmente de descansar de nuestros enemigos, y esto lo vemos en el pasaje del Deuteronomio más específicamente. En Deuteronomio 8 dice: no haréis lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parece bien, porque todavía no habéis llegado al lugar de descanso, hablando de que todavía no llegaban a la tierra prometida, estaban, ¿verdad?, peregrinando hacia allá, es decir, todavía les queda un poco para poder encontrar ese descanso. Y dice: y la heredad que el Señor tu Dios te da. Pero cuando paséis el Jordán y habitéis en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en herencia, cuando Él os haya puesto al abrigo de todos vuestros enemigos, y viváis entonces con tranquilidad en aquel país. Y después también viene el punto del regocijo. Y dice: y os regocijaréis en presencia del Señor, en el versículo 12. Entonces, vemos aquí cómo el descanso está asociado con el hecho de recibir la herencia, pero también cuando hayan sido puestos nuestros enemigos, o cuando hayan sido vencidos. Cuando nosotros, por la ayuda del Señor, podamos entonces triunfar sobre nuestros enemigos. Entonces, descanso en este pasaje, pues tiene la connotación en el contexto de la liberación, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, de la liberación de nuestros enemigos, y también, como leí brevemente, el hecho de recibir la herencia. El descanso ligado a recibir la herencia también. Entonces, nuevamente, pues el descanso no únicamente es pararse, sino terminar la travesía, llegar hasta donde Dios nos está invitando a llegar, terminar la travesía por el desierto, recibir la herencia que Dios nos tiene prometida para nosotros, regocijarnos en la redención que tiene y que ha logrado para nosotros, venciendo a nuestros enemigos del pecado, la muerte y Satanás. Entonces, la versión del mandamiento en el Deuteronomio fundamenta el descanso en la redención o liberación de nuestra esclavitud y de nuestros enemigos. Entonces, segundo significado, conseguir la herencia y ser liberados de nuestros enemigos. Tercer aspecto relacionado con la palabra descanso es la presencia o la unión con Dios. Un significado muy, muy importante también, hermanos. En Éxodo 33:14 dice: respondió él: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Es decir, hay una conexión, hermanos, entre la presencia de Dios, entre el hecho de que Él vaya con nosotros y el descanso. Lo podemos ver aquí en el pasaje. Cuando Dios está presente, o dicho de otra manera, debido a la presencia de Dios, nos es dado el descanso. O sea, Dios nos ofrece el descanso, hermanos. Entonces, en un día de fiesta, además de ser un día de descanso, como lo hemos estado viendo, un día de descanso en donde cesamos nuestro trabajo, en donde recordamos nuestra liberación de los enemigos, también es un día para poder descansar en la presencia de Dios, hermanos. Todos estos significados deben acompañar, ¿verdad?, el mandamiento cuando se nos dice que debemos de recordar las fiestas, específicamente el sábado y lo que el sábado conlleva en relación al descanso. Entonces, una fiesta es un tiempo en el que Dios debe de estar presente, en el que su presencia debe de descansarnos, hermanos. Es lindísimo, pero para muchos rabís judíos, ¿verdad?, los maestros judíos, hablaban o tenían concebido el sábado, el Shabbat, como si fuera el templo
pero en el tiempo, hermanos, no físicamente.